Grupo de pastores intentan destruir el rosario, pero el padre Luis los deja sin respuestas con la Biblia. Señores, creo que cometimos un error. Las palabras salieron como un susurro derrotado del pastor Alejandro Herrera, mientras se quitaba lentamente los audífonos. A su alrededor, 4 pastores más permanecían en silencio total, mirando sus notas preparadas con una mezcla de incredulidad y devastación. Lo que acababa de ocurrir esa mañana del 9 de agosto de 2025 en San Cristóbal, Venezuela, sería recordado como el día en que 5 especialistas bíblicos intentaron destronar una de las devociones católicas más queridas, y terminaron descubriendo que habían malentendido completamente las escrituras que creían dominar. Pero para comprender la magnitud de esta mañana histórica, hay que comenzar desde el momento exacto cuando todo se gestó. Eran las 5:30 de la madrugada en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. El padre Luis Toro había despertado antes del alba, como era su costumbre cuando se preparaba para encuentros apologéticos importantes. El extraordinario debate del día anterior con el pastor Eduardo Ramírez aún resonaba en su corazón, pero sabía que las reacciones no tardarían en llegar. Mientras participaba en las oraciones matutinas junto a los seminaristas, el padre Luis reflexionaba sobre algo que había aprendido durante años de ministerio apologético. Los ataques más feroces contra la fe católica siempre venían después de las victorias más evidentes. Era como si cada demostración pública de la solidez bíblica del catolicismo provocara una reacción equivalente de quienes se sentían amenazados por esa evidencia. El video del debate sobre justificación había explotado en las redes sociales durante la noche. Más de 100,000 visualizaciones en 12 horas, miles de comentarios y, lo más significativo, docenas de testimonios de evangélicos admitiendo que nunca habían entendido realmente la doctrina católica que habían estado atacando. Esa reacción positiva masiva era precisamente lo que el padre Luis sabía que provocaría la contraofensiva que estaba por venir. Su intuición se confirmó cuando a las 6 de la mañana exacta, su teléfono comenzó a sonar. El número era desconocido, pero el código de área indicaba que era local. Padre Luis Toro, buenos días. Padre Toro, habla el pastor Alejandro Herrera, presidente de la Alianza Evangélica del Estado Táchira. La voz era firme, formal, cargada de una autoridad que intentaba ser intimidante. El padre Luis reconoció inmediatamente el tono. Era el de alguien que había venido a restaurar el honor evangélico después de lo que consideraban una humillación pública. Buenos días, pastor Herrera. ¿En qué puedo servirle? Padre Toro, ayer presenciamos su conversación con el pastor Eduardo Ramírez. Con todo respeto, creemos que hubo algunos errores de procedimiento que deben ser corregidos. El padre Luis sonrió internamente. La manera diplomática de decir que no aceptaban los resultados del debate anterior. ¿Qué tipo de errores, pastor? Padre, el pastor Eduardo es un hombre sincero, pero no tenía la preparación académica necesaria para representar adecuadamente la posición bíblica protestante. La alianza que represento incluye 5 pastores con doctorados en teología, especializaciones en idiomas bíblicos originales y décadas de experiencia en apologética académica. Ahí estaba. La carta de credenciales académicas. El padre Luis había visto esta estrategia cientos de veces. Cuando los argumentos fallaban, siempre apelaban a títulos y especializaciones para intentar intimidar. Entiendo, pastor Herrera. ¿Y qué proponen? Una conversación pública sobre una doctrina específicamente católica que consideramos completamente antibíblica. Queremos demostrar con evidencia bíblica irrefutable que ciertas prácticas católicas contradicen directamente las enseñanzas de Cristo. ¿Qué práctica específicamente? Hubo una pausa dramática que el padre Luis interpretó correctamente. Habían elegido cuidadosamente el tema pensando que sería devastador. El rosario, padre Toro. La respuesta no sorprendió al padre Luis en absoluto. Después de la justificación por la fe, el rosario era el blanco favorito de los apologetas protestantes venezolanos. Lo consideraban la evidencia más clara de que los católicos habían abandonado la adoración pura a Dios en favor de la idolatría mariana. El rosario. Exactamente. Creemos poder demostrar que el rosario contradice directamente Mateo 6:7, donde Cristo prohíbe las repeticiones vanas. También que constituye adoración a María en lugar de adoración a Dios, violando el primer mandamiento. Y finalmente que no tiene ningún fundamento bíblico, siendo una tradición humana que anula la palabra de Dios. El padre Luis captó la confianza absoluta en la voz de Alejandro. Evidentemente, estos 5 pastores habían estudiado el tema exhaustivamente y estaban convencidos de que tenían argumentos irrefutables. Pastor Herrera, acepto con mucho gusto discutir sobre el rosario. Siempre me alegra hablar sobre las devociones marianas desde una perspectiva bíblica. Perfecto.
¿Le parece bien esta mañana a las 8? Tenemos un estudio completamente equipado para transmisión en vivo. Me parece excelente. ¿Dónde exactamente? En el auditorio de la Universidad Católica del Táchira. Pensamos que sería apropiado tener esta conversación en territorio neutral, aunque técnicamente católico. El padre Luis detectó la estrategia implícita. Querían que quedara claro que incluso en un espacio católico, las escrituras favorecerían la posición protestante. Perfecto, Pastor Herrera. Nos vemos a las 8 en punto. Después de colgar, el padre Luis permaneció sentado en silencio por varios minutos. Durante años de ministerio apologético había enfrentado ataques al rosario desde todos los ángulos imaginables y sabía exactamente qué argumentos estos pastores presentarían. También sabía algo que ellos evidentemente no sabían, que cada uno de esos argumentos se basaba en malentendidos fundamentales sobre la naturaleza bíblica de la oración repetitiva, la intercesión de los santos y el papel de María en la historia de la salvación. A las 7 de la mañana, el padre Luis llegó al auditorio de la Universidad Católica del Táchira. El espacio había sido configurado con 5 sillas en semicírculo para los pastores y una silla individual frente a ellos para él. Las cámaras ya estaban instaladas y técnicos de sonido verificaban los micrófonos. La configuración física del espacio comunicaba claramente el mensaje que querían transmitir. 5 especialistas académicos enfrentándose a un solo defensor católico. Era una estrategia de intimidación psicológica que el padre Luis había visto antes. A las 7:45 llegaron los 5 pastores. El padre Luis los observó mientras se organizaban, notando inmediatamente la confianza que irradiaban. Llevaban Biblias marcadas, carpetas llenas de notas, y algunos incluso tenían textos en griego y hebreo. Era evidente que habían preparado esta confrontación meticulosamente. Pastor Alejandro Herrera se acercó para hacer las presentaciones formales. Padre Toro, le presento a mis colegas. Pastor Dr. Manuel Vázquez, especialista en lenguas bíblicas originales y profesor de exégesis. Pastor Dr. Carlos Ruiz, teólogo sistemático con especialización en Mariología comparada. Pastor Dr. Roberto Silva, experto en patrística y desarrollo de doctrinas, y Pastor Dr. Miguel Torres, especialista en apologética y controversias históricas. Cada pastor asintió formalmente mientras era presentado. El padre Luis notó que todos habían sido introducidos con sus títulos académicos completos, otra táctica psicológica para establecer superioridad intelectual. Mucho gusto, hermanos. Espero que tengamos una conversación fructífera. A las 8 en punto exacto, las cámaras se activaron. Pastor Alejandro, como moderador, comenzó la transmisión con una introducción que establecía claramente las expectativas. Buenos días, hermanos de toda Venezuela y América Latina. Soy el pastor Alejandro Herrera, y esta mañana tendremos una conversación muy importante sobre una práctica católica que creemos contradice fundamentalmente las enseñanzas bíblicas, el rosario. La audiencia digital creció rápidamente. En los primeros 5 minutos ya había 3,000 espectadores conectados, un número que seguía aumentando exponencialmente. Acompañándome están 4 colegas pastores, todos con doctorados en teología y especializaciones específicas. Frente a nosotros tenemos al padre Luis Toro, apologeta católico conocido por defender las doctrinas de su iglesia. La manera como Alejandro había hecho la introducción establecía claramente las líneas de batalla. 5 académicos especializados versus un defensor católico solitario. Padre Toro, comenzó Alejandro, queremos ser muy claros desde el inicio. No estamos aquí para atacar su persona o su sinceridad. Estamos aquí porque creemos que el rosario es una práctica que contradice directamente las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración. ¿Está dispuesto a defender esta práctica usando únicamente las Escrituras? El desafío era directo y cargado de implicaciones. Al limitar la discusión a únicamente las Escrituras, esperaban eliminar cualquier apelación a la tradición católica o a la autoridad de la Iglesia. Por supuesto, Pastor Alejandro. De hecho, prefiero discutir el rosario desde una perspectiva puramente bíblica. Creo que encontrarán que esta devoción tiene raíces mucho más profundas en las Escrituras de lo que imaginan. La confianza tranquila del padre Luis contrastaba notablemente con la intensidad combativa de los 5 pastores. Varios espectadores comentaron inmediatamente sobre esa diferencia de actitud. Perfecto, dijo Alejandro. Entonces comencemos con la objeción más fundamental. Pastor Dr. Manuel Vázquez, ¿podría presentar el argumento bíblico contra las repeticiones del rosario? El doctor Vázquez se inclinó hacia su micrófono con la confianza de alguien que había preparado este argumento durante años. Padre Toro, en Mateo 6, versículo 7, Jesús dice textualmente, «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos».
El rosario consiste precisamente en repetir la misma oración 50 veces. ¿Cómo puede defender esta práctica cuando Cristo la prohíbe explícitamente? Era exactamente la objeción que el padre Luis había esperado. Era el argumento más usado contra el rosario en toda la apologética protestante, y también el más fácil de refutar para cualquiera que entendiera realmente el contexto bíblico. Excelente pregunta, Dr. Vázquez. Pero permítame hacerle una pregunta antes de responder. Cuando Jesús dice vanas repeticiones, ¿cuál es la palabra griega específica que usa? ¿Y qué significa exactamente? La pregunta golpeó al Dr. Vázquez como un boomerang. Como especialista en lenguas bíblicas, no podía evitar responder correctamente, pero hacerlo destruiría su propio argumento. La palabra es batalogeo, batalogeo. Exacto. Y batalogeo no significa simplemente repetir. Significa balbucear sin sentido o hablar de manera incoherente pensando que el volumen o la cantidad de palabras impresionará a los dioses. ¿No le parece que hay una diferencia fundamental entre balbucear incoherentemente y repetir oraciones con significado profundo? El Dr. Vázquez se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Como especialista en griego, sabía perfectamente que el padre Luis tenía razón sobre el significado de batalogeo. Pero aún así, intentó recuperarse. La repetición excesiva... Dr. Vázquez, lo interrumpió gentilmente el padre Luis. ¿No es cierto que el mismo Jesús repitió 3 veces la misma oración en Getsemaní? Mateo 26:44 dice, y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El silencio que siguió fue devastador. El especialista en lenguas bíblicas acababa de ser refutado con las mismas escrituras que había citado para atacar el rosario. Pero el padre Luis no había terminado. Y Dr. Vázquez continuó con la misma serenidad devastadora. ¿No nos dice también las escrituras que los 24 ancianos en Apocalipsis 5:8 se postran ante el Cordero teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos? Si las oraciones repetidas de los santos se presentan como incienso ante Dios en el cielo, ¿cómo pueden ser consideradas vanas repeticiones? El Dr. Vázquez miró nerviosamente a sus colegas. Su argumento principal había sido pulverizado en menos de 3 minutos. Y ahora el padre Luis estaba usando el mismo libro de Apocalipsis para mostrar que las oraciones repetidas tienen valor celestial. La audiencia digital había crecido a más de 8,000 espectadores, y los comentarios mostraban el impacto de lo que estaba ocurriendo. Muchos evangélicos expresaban sorpresa por los argumentos bíblicos que estaban escuchando. Pastor Alejandro, viendo que su especialista en lenguas bíblicas estaba en problemas, decidió intervenir rápidamente. Padre Toro, entendemos el punto sobre la repetición, pero hay una objeción mucho más fundamental al rosario, la adoración a María. El rosario está lleno de oraciones dirigidas a María, no a Dios. ¿No viola esto el primer mandamiento? Era la segunda línea de ataque, y el padre Luis había estado esperándola. Esta objeción revelaba una incomprensión fundamental sobre la diferencia entre adoración e intercesión. Pastor Alejandro, excelente pregunta. Pero antes de responder, permítame hacerle una. Cuando usted le pide a un hermano de su iglesia que ore por usted, ¿está violando el primer mandamiento? Por supuesto que no. Eso es intercesión. Perfecto. Entonces usted entiende la diferencia entre adoración e intercesión. Ahora, ¿podría explicarme por qué pedirle a un hermano vivo que interceda por usted está bien, pero pedirle a un hermano que ya está en el cielo que interceda por usted está mal? La pregunta expuso inmediatamente la inconsistencia en el razonamiento protestante. Alejandro se dio cuenta de que había caído en una trampa lógica de su propia creación. Pero padre, intentó recuperarse. Los muertos no pueden oír nuestras oraciones. ¿Los muertos? El padre Luis levantó una ceja. Pastor Alejandro, ¿cree usted que los santos en el cielo están muertos? No. Están vivos en Cristo, pero... entonces no están muertos. ¿Y si están vivos en Cristo? ¿Y si el Apocalipsis nos muestra que los santos en el cielo presentan nuestras oraciones ante Dios como incienso? ¿Por qué sería problemático pedirles que oren por nosotros, Pastor Doctor? Carlos Ruiz, el teólogo sistemático, decidió intervenir antes de que Alejandro se hundiera más profundo. Padre Toro, el problema no es solo la intercesión. El problema es que el rosario exalta a María por encima de Cristo. La mayoría de las oraciones son dirigidas a ella, no a Jesús. Doctor Ruiz, ¿ha rezado alguna vez el rosario completo? La pregunta sorprendió al teólogo. No, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo puede afirmar que la mayoría de las oraciones son dirigidas a María si nunca ha rezado un rosario? Carlos se sonrojó.
Había hecho una afirmación categórica sobre algo que nunca había experimentado personalmente. He estudiado la estructura del rosario, se defendió. Perfecto. Entonces, usted sabrá que el rosario consiste en 15 misterios, cada uno dedicado a un evento específico de la vida de Cristo. Nacimiento, vida pública, pasión, muerte, resurrección. ¿Cómo puede una oración que medita exclusivamente en los eventos de la vida de Cristo exaltar a María por encima de él? Carlos se quedó sin respuesta. Como teólogo sistemático, sabía perfectamente que el padre Luis tenía razón sobre la estructura del rosario, pero nunca había pensado en esa objeción. Además, continuó el padre Luis implacablemente, cada misterio del rosario termina con un Padre Nuestro, la oración que Cristo mismo nos enseñó. ¿Cómo puede ser mariano un rosario que culmina cada misterio con la oración específica de Jesús? Pastor Dr. Roberto Silva, el especialista en patrística, vio que sus colegas estaban en problemas y decidió atacar desde un ángulo histórico. Padre Toro, incluso si aceptáramos sus argumentos sobre la intercesión y la meditación, el hecho permanece. El rosario no existía en la iglesia primitiva. Es una invención medieval tardía sin fundamento apostólico. El padre Luis sonrió. Como especialista en patrística, Roberto había cometido un error histórico que sería fácil de exponer. Doctor Silva, ¿está familiarizado con los escritos de Evagrio Póntico del siglo IV? Roberto sintió un escalofrío. Como especialista en padres de la iglesia, sabía exactamente quién era Evagrio Póntico. Sí, claro. ¿Y conoce su práctica de usar cuentas para mantener el ritmo de oraciones repetidas durante la meditación contemplativa? Roberto se dio cuenta de que había caminado directo hacia otra trampa. ¿Y qué hay de los monjes del desierto de Egipto?, continuó el padre Luis, que usaban piedras para contar repeticiones de breves oraciones jaculatorias, o San Juan Casiano, que en el siglo V describía la práctica de repetir continuamente, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Roberto estaba visiblemente incómodo. Como especialista en patrística no podía negar estos hechos históricos, pero esas no eran oraciones marianas, intentó objetar débilmente. Correcto, pero demuestran que la práctica de oración repetitiva con ayudas para contar era común en la iglesia primitiva. Y en cuanto a las oraciones marianas específicamente, ¿está familiarizado con el papiro Rylands del siglo III que contiene la oración Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios? El silencio de Roberto fue elocuente. Sabía perfectamente que ese papiro era auténtico y que demostraba oraciones marianas desde el siglo III. Pastor Dr. Miguel Torres, el especialista en apologética, se dio cuenta de que todos sus colegas estaban siendo sistemáticamente desmontados y decidió hacer un último intento desesperado. Padre Toro, incluso si aceptáramos todo lo que ha dicho, sigue habiendo un problema fundamental. El rosario distrae de la oración directa a Cristo. En lugar de ir directamente al trono de la gracia, los católicos van a través de María. Era el último argumento, y el padre Luis sabía que este era el momento de dar el golpe de gracia. Doctor Torres, ¿me permite leerle algo? Por supuesto. El padre Luis abrió su Biblia en Juan 2 y comenzó a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que él os dijere». Después de leer, el padre Luis miró directamente a Miguel. Doctor Torres, en las bodas de Caná, ¿quién llevó la necesidad humana a la atención de Cristo? María, respondió Miguel reluctantemente. ¿Y qué les dijo María a los sirvientes? Que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Exacto. Entonces María llevó una necesidad humana a Cristo, y luego dirigió a las personas directamente a Él. ¿No es eso exactamente lo que hace el rosario? Llevar nuestras necesidades a María para que ella las presente a su Hijo, mientras nos recuerda constantemente que hagamos todo lo que Él nos dice. Miguel se quedó completamente sin palabras. El padre Luis había usado el evento más mariano del Nuevo Testamento para demostrar que María siempre dirige hacia Cristo, nunca hacia sí misma. La audiencia había crecido a más de 12,000 espectadores, y los comentarios eran abrumadoramente favorables al padre Luis. Incluso muchos protestantes admitían que nunca habían escuchado explicaciones bíblicas tan claras sobre el rosario. Pastor Alejandro se dio cuenta de que la situación era desesperada. Sus 5 especialistas habían sido refutados sistemáticamente, y ahora se enfrentaban a una humillación pública, que sería peor que la del pastor Eduardo el día anterior.
Padre Toro intentó un último argumento, pero el Ave María no es una oración bíblica. El padre Luis sonrió con genuina sorpresa. Pastor Alejandro, ¿realmente cree eso? Por supuesto, es una invención católica. Pastor, ¿podría abrir su Biblia en Lucas 1, versículo 28? Alejandro abrió nerviosamente su Biblia. Lea en voz alta, por favor. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora Lucas 1, 42. Y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pastor Alejandro, ¿se da cuenta de que acaba de leer las palabras exactas del Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cada palabra viene directamente de las Escrituras. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro acababa de leer de su propia Biblia las palabras que había afirmado que eran invenciones católicas. La primera parte, continuó el padre Luis implacablemente, son las palabras del arcángel Gabriel en la Anunciación. La segunda parte son las palabras de Isabel, llena del Espíritu Santo, cuando María la visitó. ¿Cómo pueden ser invenciones católicas las palabras que Dios mismo inspiró en las Escrituras? Los 5 pastores se miraron entre ellos con una mezcla de shock y devastación. Cada uno de sus argumentos había sido no solo refutado, sino destruido usando las mismas escrituras que ellos habían citado para atacar el rosario. La audiencia digital había explotado a más de 15,000 espectadores y los comentarios mostraban una revolución en tiempo real. Cientos de protestantes admitían que nunca habían entendido realmente lo que era el rosario, y muchos expresaban interés genuino en aprenderlo. Hermanos pastores, el padre Luis habló con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la devastación apologética que acababa de desplegar. Creo que todos hemos aprendido algo importante esta mañana. El rosario no es enemigo de la oración bíblica. Es la expresión más pura de la oración bíblica. No exalta a María por encima de Cristo. La presenta como el modelo perfecto de cómo llevar todas las necesidades a Jesús. Y no es una invención medieval. Es la continuación natural de las prácticas de oración que se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Los 5 pastores permanecían en silencio total. Habían venido a demoler el rosario con su superioridad académica y habían terminado recibiendo una lección magistral sobre las escrituras que creían dominar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra objeción bíblica al rosario que quiera discutir? Preguntó el padre Luis con sincera disponibilidad. Ninguno respondió. No había nada más que decir. Eran exactamente las 9:30 de la mañana del 9 de agosto de 2025 y 5 pastores especializados acababan de descubrir que habían pasado décadas atacando una de las devociones más bíblicamente sólidas del cristianismo. La primera parte de la mañana más humillante en la historia del protestantismo venezolano había terminado. El silencio que siguió a las 9:30 de la mañana fue ensordecedor. En el auditorio de la Universidad Católica del Táchira, 5 pastores con doctorados en teología permanecían inmóviles en sus sillas, mirando sus notas ahora inútiles con una mezcla de incredulidad y devastación total. Pero lo que estaba por suceder en los siguientes minutos convertiría esta mañana del 9 de agosto de 2025 en algo mucho más poderoso que una simple victoria apologética. Pastor Alejandro Herrera fue el primero en romper el silencio. Su voz, que había comenzado la transmisión con autoridad académica intimidante, ahora temblaba con una vulnerabilidad que sorprendió a todos. Padre Luis, necesito hacerle una pregunta personal. Por supuesto, Pastor Alejandro. Durante 30 años he enseñado que el rosario era idolatría. He predicado cientos de sermones atacando esta devoción. He convertido católicos diciéndoles que estaban adorando a María en lugar de a Cristo. Después de lo que acaba de pasar, ¿qué debo hacer? La pregunta golpeó como un rayo no solo al padre Luis, sino a los más de 16,000 espectadores que seguían la transmisión. Era la misma vulnerabilidad honesta que había mostrado Eduardo Ramírez el día anterior, pero multiplicada por 5. El padre Luis se inclinó hacia adelante, y su expresión se suavizó completamente. Ya no era el apologeta demoledor de argumentos. Ahora era un pastor consolando a hermanos en crisis. Pastor Alejandro, lo que debe hacer es exactamente lo que está haciendo ahora. Buscar la verdad con humildad. Nadie puede condenar a un hombre que actúa desde la sinceridad, incluso cuando está equivocado. Pero las personas que convencí, las familias que dividí atacando sus devociones marianas. Dr. Manuel Vázquez, el especialista en lenguas bíblicas que había sido el primero en ser refutado, levantó lentamente la cabeza. Padre Luis, yo
Yo he escrito artículos académicos sobre las repeticiones vanas del rosario. Esos artículos se usan en seminarios de toda América Latina para enseñar contra esta devoción. ¿Cómo puedo rectificar décadas de enseñanza incorrecta? El peso de la responsabilidad académica era evidente en su voz. Como especialista reconocido, sus escritos habían influenciado a generaciones de pastores. Dr. Carlos Ruiz, el teólogo sistemático, añadió con voz quebrada: «Padre, yo he supervisado tesis doctorales que demuestran que el rosario es antibíblico. Mis estudiantes ahora están pastoreando iglesias por todo el continente con esas enseñanzas». Dr. Roberto Silva, el especialista en patrística, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Y yo he enseñado que las oraciones a María son invenciones medievales tardías, cuando sabía perfectamente sobre el papiro Rylands del siglo III. Simplemente nunca conecté los puntos, doctor». Miguel Torres, el apologeta, fue el último en hablar. «Padre Luis, tengo un ministerio de apologética en YouTube con 200,000 suscriptores. Mi serie más popular se llama Desmontando el Rosario Católico. Son 12 videos que han sido vistos más de 2 millones de veces». El padre Luis escuchó cada confesión con una paciencia que revelaba su corazón pastoral. Estos no eran enemigos derrotados, eran hermanos cristianos en crisis descubriendo que habían estado luchando contra molinos de viento. «Hermanos», el padre Luis habló con una ternura que contrastaba dramáticamente con la potencia argumentativa que había desplegado minutos antes. «Permítanme contarles algo que tal vez los ayude». Los 5 pastores lo miraron con la atención desesperada de hombres buscando esperanza. «Cuando yo era seminarista, también tenía prejuicios contra ciertas devociones católicas. No contra el rosario, pero sí contra otras prácticas que no entendía completamente. El crecimiento en la fe a menudo requiere reconocer que nuestro entendimiento anterior era incompleto». «¿Pero cómo explicamos esto a nuestras congregaciones?», preguntó ansiosamente Alejandro. «De la misma manera que están haciéndolo ahora, con honestidad y humildad. Sus congregaciones los respetan por su sinceridad, no por su infalibilidad». Dr. Vázquez levantó una mano temblorosa. «Padre Luis, ¿me permitiría hacerle una pregunta que me está torturando?» «Claro. Si el rosario es tan bíblico como ha demostrado, ¿significa que los católicos tienen razón en todo lo demás también?». Era la pregunta que estaba en la mente de todos, y el padre Luis sabía que su respuesta sería crucial. «Doctor Vázquez, lo que hemos demostrado esta mañana es que el rosario específicamente tiene fundamentos bíblicos sólidos. Eso no significa automáticamente que todas las doctrinas católicas sean correctas, ni significa que todas las doctrinas protestantes sean incorrectas. Significa que necesitamos examinar cada tema con la misma honestidad que hemos usado aquí». La respuesta era sabia y evitaba el triunfalismo que habría sido contraproducente. «Padre, doctor». Carlos habló pensativamente. «Durante la preparación para este encuentro, estudiamos exhaustivamente cada objeción posible contra el rosario. Pensábamos que teníamos argumentos irrefutables. ¿Cómo es posible que 5 especialistas hayamos estado tan equivocados?». «Doctor Carlos, creo que el problema no fue falta de conocimiento, sino exceso de certeza. Cuando estamos absolutamente convencidos de que algo está mal, dejamos de examinar evidencias que podrían contradecir esa convicción». «Doctor». Roberto asintió lentamente. «Es verdad. Yo conocía sobre las prácticas de oración de los padres del desierto, pero nunca las conecté con el rosario porque ya había decidido que el rosario era una corrupción medieval». «Exactamente. Ven lo que esperan ver, no necesariamente lo que está ahí». Los comentarios en la transmisión mostraban que la audiencia estaba presenciando algo sin precedentes, no solo una refutación apologética, sino una transformación en vivo de líderes religiosos reconociendo errores fundamentales en sus ministerios. Dr. Miguel Torres se inclinó hacia adelante. «Padre Luis, tengo que confesar algo más. Dígame. Mis videos contra el rosario han generado mucho odio hacia los católicos. Los comentarios están llenos de personas diciendo cosas terribles sobre la Iglesia Católica, llamando a María demonio y cosas peores. Yo nunca intenté generar ese odio, pero mi manera de atacar el rosario lo provocó». El peso de esa confesión era evidente en su voz. No había anticipado que sus ataques teológicos generarían hostilidad personal hacia católicos individuales. «Doctor Torres, reconocer eso requiere gran humildad. Y el hecho de que le duela muestra que su corazón está en el lugar correcto. Pero ¿qué hago con esos videos? ¿Los borro? ¿Qué cree que debería hacer?». Miguel reflexionó por un momento. Creo que debería hacer videos de retractación. Explicar exactamente lo que aprendí aquí y pedirle perdón a los católicos que se sintieron heridos por mis ataques.
Esa es una decisión muy valiente, doctor Torres. Pastor Alejandro miró su reloj. Eran las 10 de la mañana y sabía que la transmisión había durado ya 2 horas, pero algo en su interior le decía que esto era más importante que cualquier horario. Padre Luis, dijo Alejandro, ¿nos permitiría enseñarnos cómo se reza realmente el rosario? La pregunta sorprendió a todos, incluyendo al Padre Luis. Era una petición completamente inesperada después de haber venido a atacar esta devoción. ¿Están seguros de que quieren eso en transmisión pública? Los 5 pastores se miraron entre ellos y asintieron. Padre, dijo Dr. Vázquez, si vamos a retractarnos públicamente de nuestros ataques al rosario, deberíamos al menos entender lo que realmente estábamos atacando. El Padre Luis sonrió con genuina emoción. Será un honor, hermanos. Sacó un rosario de su bolsillo, un simple rosario de madera que había pertenecido a su abuela. El rosario, comenzó el Padre Luis, es esencialmente una manera de meditar en los momentos más importantes de la vida de Cristo, mientras repetimos las oraciones que las Escrituras nos dan. Mostró las cuentas a los pastores y a las cámaras. Comenzamos con el credo que resume nuestra fe cristiana básica. Luego, un Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Después 3 Ave Marías, que como vimos, son las palabras de Gabriel e Isabel inspiradas por el Espíritu Santo. Los pastores escuchaban con una atención que habría sido imposible una hora antes. Después viene la parte principal, los misterios. Cada misterio nos invita a meditar en un evento específico de la vida de Cristo mientras repetimos un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. ¿Podría darnos un ejemplo?, preguntó Dr. Carlos. Claro. El primer misterio gozoso es la Anunciación. Mientras repetimos las oraciones, meditamos en el momento cuando Gabriel anuncia a María que será la madre del Salvador. Reflexionamos sobre la humildad de María, la obediencia, el misterio de la encarnación. Dr. Roberto se inclinó hacia adelante. Entonces, las repeticiones no son el fin, sino el medio para sostener la meditación. Exactamente. Es como el ritmo de fondo que permite que la mente se concentre en los misterios más profundos. Dr. Miguel preguntó, ¿y cada misterio se enfoca en Cristo? Completamente. Nacimiento en Belén. Presentación en el templo, pérdida y hallazgo en el templo cuando tenía 12 años. En los misterios luminosos, el bautismo, las bodas de Caná, la proclamación del reino, la transfiguración, la institución de la Eucaristía. En los dolorosos, la agonía en Getsemaní, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario, la crucifixión. Y en los gloriosos, la resurrección, la ascensión, Pentecostés, la Asunción y la coronación de María como Reina del Cielo. Alejandro escuchaba con asombro. Cada uno de esos eventos está en los Evangelios. Por supuesto, el rosario es la Biblia en oración. Padre Luis, Dr. Vázquez habló con voz temblorosa. Podríamos rezar un misterio ahora. Era una petición que nadie había anticipado. 5 pastores protestantes pidiendo rezar el rosario en transmisión pública. ¿Están absolutamente seguros? Sí, respondieron al unísono. Muy bien. Meditemos en el primer misterio gozoso. La Anunciación. El Padre Luis comenzó suavemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los 5 pastores, con una mezcla de curiosidad y reverencia, siguieron sus palabras. Primer misterio gozoso. La Anunciación del ángel a María. Reflexionemos en la humildad de María al aceptar el plan de Dios para su vida. Comenzó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Para sorpresa de todos, los 5 pastores conocían perfectamente el Padre Nuestro y lo rezaron junto con él. Después vino el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los pastores siguieron la primera parte sin dificultad, pero se quedaron en silencio durante la segunda parte, que no conocían. Cuando terminaron el Gloria, Dr. Vázquez habló con voz llena de emoción. Padre Luis, durante toda esa oración estuve pensando en Lucas 1, en la fe de María, en su hágase en mí según tu palabra. No estaba pensando en María como diosa, sino como el modelo perfecto de obediencia a Dios. Dr. Carlos añadió, y yo estaba reflexionando en el misterio de la encarnación. Cómo Dios se hizo hombre en el vientre de María. Es profundamente cristológico. Dr. Roberto admitió.
Nunca había entendido que el rosario era esencialmente meditación bíblica con acompañamiento de oración. Dr. Miguel fue el más honesto. Padre Luis, acabo de experimentar algo que nunca había sentido en mis 30 años de ministerio. Esa meditación fue más profunda que muchas de mis devociones protestantes. Pastor Alejandro miró directamente a las cámaras. Hermanos que nos están viendo, especialmente los evangélicos, acabamos de descubrir que hemos estado atacando una de las formas más bíblicas de oración y meditación cristiana que existen. Los comentarios en la transmisión explotaron. La audiencia había crecido a más de 20,000 espectadores, muchos de ellos pastores y líderes evangélicos de toda América Latina, que estaban presenciando algo histórico. Padre Luis, Alejandro continuó, ¿nos permitiría hacer algo más? ¿Qué tiene en mente? Queremos pedirle perdón públicamente, no solo a usted, sino a todos los católicos que están viendo esto. Perdón por haber atacado su fe sin entenderla. Perdón por haber dividido familias con nuestros malentendidos. Perdón por haber generado hostilidad hacia devociones que ahora entendemos son profundamente bíblicas. Era exactamente las 10:30 de la mañana del 9 de agosto de 2025, y 5 pastores especializados estaban pidiendo perdón público por décadas de ataques mal informados contra una de las devociones católicas más queridas. Lo que siguió cambiaría para siempre las relaciones entre católicos y evangélicos en Venezuela. Uno por uno, los 5 pastores especializados comenzaron a hablar directamente a las cámaras. Sus voces, que habían comenzado la mañana con autoridad académica e intimidante, ahora temblaban con una humildad que tocaba profundamente a los más de 20,000 espectadores. Dr. Manuel Vázquez fue el primero. Hermanos católicos que nos están viendo, especialmente aquellos cuya fe en el rosario ha sido atacada por mis escritos académicos, les pido perdón desde lo más profundo de mi corazón. Durante años he usado mi conocimiento del griego bíblico para demostrar que sus oraciones repetidas eran contrarias a las enseñanzas de Cristo. Hoy he descubierto que era yo quien no entendía las escrituras correctamente. Su voz se quebró visiblemente. A los estudiantes de seminario que han aprendido de mis artículos a despreciar el rosario, por favor, olviden lo que les enseñé. Estaba equivocado, doctor. Carlos Ruiz continuó. Católicos de Venezuela y toda América Latina. Durante 30 años he enseñado teología sistemática atacando las devociones marianas como no bíblicas. He dirigido tesis doctorales que demuestran que el rosario distrae de Cristo. Hoy he aprendido que el rosario lleva directamente a Cristo de maneras que yo nunca entendí. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. A las familias que se han dividido porque algunos miembros abandonaron sus tradiciones católicas basándose en mis enseñanzas. Lo siento profundamente. Causé dolor innecesario atacando algo hermoso que no comprendía. Dr. Roberto Silva, el especialista en patrística, tomó una respiración profunda. Hermanos católicos, como historiador de la Iglesia primitiva, mi error es imperdonable. Yo conocía las evidencias históricas de las oraciones marianas desde el siglo III. Conocía las prácticas de oración repetitiva de los padres del desierto, pero nunca conecté honestamente estos hechos con el rosario, porque ya había decidido que era una corrupción medieval. Su voz se volvió más intensa. A los académicos protestantes que han citado mis trabajos para atacar las devociones católicas, por favor, detengan esa práctica. Mis investigaciones fueron parciales e incompletas. Doctor Miguel Torres, el apologeta con 200,000 suscriptores, fue el más emotivo. Católicos del mundo entero, especialmente los jóvenes que han visto mis videos, les he causado un daño terrible. Mis videos, desmontando el rosario católico, han sido vistos más de 2 millones de veces. Han generado burla, desprecio y hasta odio hacia esta hermosa devoción. Se detuvo para controlar su emoción antes de continuar. Hoy mismo comenzaré a grabar videos de retractación. Explicaré exactamente lo que aprendí aquí y pediré perdón específicamente por cada argumento falso que presenté contra el rosario. Pastor Alejandro, como líder del grupo, habló finalmente. Padre Luis, católicos de Venezuela, hermanos evangélicos que nos están viendo, lo que ha ocurrido esta mañana es más que una discusión teológica. Es un momento de gracia que Dios nos ha dado para reconocer que hemos estado dividiendo su cuerpo basándose en malentendidos. Su voz se volvió más fuerte y clara. Como presidente de la Alianza Evangélica del Estado Táchira, anuncio públicamente que retiraremos todos nuestros materiales anti-rosario de nuestras iglesias y sitios web. Más aún, invitaremos a sacerdotes católicos a explicar sus devociones directamente a nuestras congregaciones, para que no volvamos a atacar caricaturas en lugar de doctrinas reales. Los comentarios en la transmisión se volvieron una avalancha de emociones.
Católicos llorando de alegría, evangélicos expresando shock y admiración por la humildad demostrada, y familias divididas hablando de esperanzas de reconciliación. El padre Luis, visiblemente conmovido por lo que acababa de presenciar, habló con una voz llena de emoción pastoral. Hermanos, lo que acaban de hacer requiere un valor extraordinario. En un mundo donde los líderes religiosos rara vez admiten errores públicamente, ustedes han mostrado lo que significa realmente seguir a Cristo. Padre Luis, dijo Alejandro, ¿podría enseñarnos los otros misterios del rosario? No para convertirnos al catolicismo, sino para entender completamente lo que hemos estado atacando. Por supuesto. Pero primero permítanme decirles algo importante. Los 5 pastores lo miraron con atención total. Lo que han hecho esta mañana no significa que deban convertirse al catolicismo. Significa que deben ser mejores protestantes, protestantes que buscan la verdad por encima de los prejuicios, que construyen puentes en lugar de muros, que reconocen a los católicos como hermanos cristianos con quienes tienen diferencias, no como enemigos a ser derrotados. Dr. Vázquez asintió. Eso es exactamente lo que queremos ser, padre. Perfecto. Entonces continuemos con los misterios luminosos. El padre Luis comenzó a explicar los 5 misterios luminosos instituidos por Juan Pablo II: el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Cada uno de estos misterios, explicó mientras mostraba las cuentas correspondientes, nos invita a meditar en aspectos específicos del ministerio público de Cristo. Doctor Carlos preguntó, ¿y durante la meditación en las bodas de Caná, qué se supone que reflexionemos? En el papel de María como intercesora que lleva las necesidades humanas a Cristo y luego dirige a las personas directamente a Él. Exactly lo que hace en el rosario. Nos ayuda a llevar nuestras necesidades a Jesús. Dr. Roberto añadió pensativamente. Es realmente una cristología práctica, no mariología. Exacto. María siempre señala hacia Cristo, nunca hacia sí misma. Continuaron con los misterios dolorosos. La agonía en Getsemaní, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario y la crucifixión. Dr. Miguel comentó, estos misterios son la pasión de Cristo en meditación profunda. Sí, y note que María aparece principalmente en el Calvario, de pie junto a la cruz, compartiendo el sufrimiento de su Hijo. No hay nada de adoración a María aquí. Hay contemplación del amor sacrificial que une a madre e hijo en la obra de redención. Finalmente llegaron a los misterios gloriosos: la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María y su coronación como reina del cielo. Alejandro preguntó sobre los 2 últimos misterios. ¿Estos no son más problemáticos para los protestantes? Podrían serlo, pero note que incluso aquí, María es exaltada precisamente por su relación con Cristo. No es adorada como diosa independiente, sino honrada como la mujer que Dios eligió para ser la madre del Salvador. Dr. Vázquez reflexionó. Y el Apocalipsis habla de la mujer vestida de sol, que muchos intérpretes ven como María. Exacto. Incluso los misterios más marianos están firmemente enraizados en textos bíblicos. Mientras continuaba la explicación, más pastores y líderes evangélicos comenzaron a conectarse a la transmisión. La noticia de lo que estaba ocurriendo se había extendido por redes sociales religiosas de toda América Latina. Un mensaje que apareció en los comentarios llamó la atención del padre Luis. Padre, soy el pastor Eduardo Ramírez. Estoy viendo la transmisión desde mi oficina. Lo que está ocurriendo esta mañana confirma todo lo que experimenté ayer. Que Dios bendiga a estos hermanos valientes. El padre Luis leyó el comentario en voz alta, y Alejandro respondió inmediatamente. Pastor Eduardo, si está viendo esto, queremos que sepa que su humildad de ayer nos dio el valor para hacer esto hoy. Usted abrió el camino. Era un momento de conexión poderosa entre los 2 eventos transformadores consecutivos. Dr. Torres preguntó, Padre Luis, ¿cómo debemos manejar las reacciones de nuestras congregaciones? Muchos van a estar confundidos o incluso molestos. Con paciencia y enseñanza gradual. No traten de cambiar décadas de pensamiento en un día, pero tampoco tengan miedo de enseñar la verdad que han descubierto. Dr. Carlos añadió, ¿y qué hay de otros temas controvertidos entre católicos y protestantes? Apliquen la misma metodología que usamos hoy. Estudien las posiciones católicas de fuentes católicas originales, no de caricaturas protestantes. Pueden mantener sus diferencias, pero asegúrense de que sean diferencias con posiciones reales, no con malentendidos. Alejandro miró su reloj. Eran las 11 de la mañana. La transmisión había durado 3 horas,
pero sabía que lo que había ocurrido valdría décadas de diálogo interdenominacional tradicional. Padre Luis, dijo Alejandro, antes de terminar, ¿nos permitiría hacer una cosa más? ¿Qué tienen en mente? Queremos rezar el rosario completo, los 5 misterios joyosos, públicamente para que todos vean que no hay nada antibíblico o anticristiano en esta devoción. Era una petición que nadie podría haber anticipado cuando comenzó la mañana. 5 pastores protestantes especializados pidiendo rezar el rosario completo en transmisión pública. Hermanos, ¿están absolutamente seguros? Esto tendrá consecuencias en sus ministerios. Estamos seguros, respondieron los 5 al unísono. Entonces será un honor rezar con ustedes. Lo que siguió fue algo sin precedentes en la historia del cristianismo venezolano. 5 pastores protestantes con doctorados en teología, liderados por un sacerdote católico, rezando juntos los misterios gozosos del rosario, mientras 23,000 personas observaban en línea. Con cada Ave María, los pastores se familiarizaban más con las palabras bíblicas que habían atacado durante décadas. Con cada misterio profundizaban en eventos de la vida de Cristo que conocían de memoria, pero que ahora experimentaban de una manera completamente nueva. Cuando terminaron, el silencio fue profundo y reverente. Dr. Vázquez fue el primero en hablar. Hermanos, acabo de experimentar 45 minutos de meditación bíblica más profunda que muchos de mis retiros espirituales. Dr. Carlos añadió, y en ningún momento sentí que estaba adorando a María. Todo me llevaba a Cristo. Dr. Roberto fue más específico. La meditación en la visitación me hizo pensar en Filipenses 2, donde Pablo habla de la humildad de Cristo. María visitando a Isabel embarazada es un acto de humildad servicial que refleja el carácter de su hijo. Dr. Miguel confesó, hermanos, voy a ser brutalmente honesto. Esa experiencia de oración fue más rica y bíblicamente fundamentada que muchas de las devociones que practico en mi iglesia. Alejandro miró directamente a las cámaras por última vez. Hermanos evangélicos de toda América Latina, lo que hemos experimentado esta mañana debe cambiar cómo vemos a nuestros hermanos católicos. No podemos seguir atacando prácticas que no entendemos. No podemos seguir dividiendo el cuerpo de Cristo basándose en caricaturas. Su voz se volvió más intensa. Y católicos, esperamos que puedan perdonar décadas de ataques mal informados. Esperamos que este sea el comienzo de una nueva era de diálogo honesto y respeto mutuo. El Padre Luis habló por última vez. Hermanos, lo que han hecho hoy será recordado como un momento histórico en las relaciones entre católicos y protestantes. Han mostrado que es posible cambiar de perspectiva cuando se presenta nueva evidencia, que es posible pedir perdón públicamente, y que es posible construir puentes donde antes había muros. Eran exactamente las 11:45 de la mañana del 9 de agosto de 2025. 5 pastores protestantes especializados habían comenzado la mañana intentando destruir el rosario católico y la terminaban rezándolo públicamente después de descubrir que era una de las devociones más bíblicamente sólidas del cristianismo. La audiencia final había alcanzado 25,000 espectadores simultáneos, convirtiéndose en la transmisión religiosa más vista en la historia digital de Venezuela. Pero los números eran lo menos importante. Lo que realmente importaba era que 5 líderes religiosos habían tenido el valor de reconocer errores fundamentales y pedir perdón públicamente, abriendo un camino hacia la reconciliación cristiana que parecía imposible apenas horas antes. Las 11:45 de la mañana del 9 de agosto de 2025 encontraron al auditorio de la Universidad Católica del Táchira en un silencio profundo y reverente. 25,000 personas permanecían conectadas a la transmisión, siendo testigos de algo que nadie había anticipado cuando comenzó esa extraordinaria mañana. Pero lo que estaba por ocurrir en los minutos finales de esta jornada histórica sellaría para siempre el impacto de lo que 5 pastores especializados y un sacerdote católico habían experimentado juntos. Mientras las cámaras seguían grabando, Pastor Alejandro Herrera se levantó lentamente de su silla. Sus movimientos tenían una solemnidad que capturó inmediatamente la atención de todos los presentes y de la audiencia digital. Padre Luis, dijo con una voz que temblaba de emoción, antes de que terminemos esta transmisión, hay algo que debo hacer personalmente. El Padre Luis lo miró con curiosidad y expectación. Durante 30 años he llevado en mi escritorio una foto que me recuerda por qué comencé mi lucha contra el catolicismo. Alejandro sacó de su billetera una fotografía gastada y la mostró tanto al Padre Luis como a las cámaras. Esta es mi abuela, Esperanza Herrera. Murió cuando yo tenía 18 años, y lo último que hizo fue enseñarme el rosario que había heredado de su madre. Su voz se quebró mientras continuaba. Yo rechacé ese rosario. Le dije que era idolatría,
que estaba perdiendo su alma rezando a María en lugar de a Cristo. Las últimas palabras que le dije fueron que dejara esas supersticiones católicas y aceptara a Jesús como su Salvador personal. El silencio en el auditorio era absoluto. Incluso los técnicos de sonido habían dejado de moverse. Mi abuela murió sin que yo le pidiera perdón por esas palabras crueles. Durante 30 años he cargado con la culpa de haber atacado su fe en sus últimos días, y he justificado esa culpa convenciéndome de que tenía razón, de que el rosario realmente era idolatría. Alejandro miró directamente al padre Luis con lágrimas corriendo por su rostro. Hoy he descubierto que mi abuela tenía razón, que su rosario era una hermosa forma de orar a Cristo a través de María, que sus supersticiones eran en realidad devociones profundamente bíblicas, y que yo, en mi arrogancia juvenil, ataqué algo sagrado que no entendía. El padre Luis se acercó a Alejandro y puso suavemente una mano en su hombro. Pastor Alejandro, su abuela está en el cielo, y estoy seguro de que entiende el corazón sincero con el que usted actuó, aunque estuviera equivocado. Padre Luis, Alejandro continuó, ¿me permitiría hacer algo? ¿Me permitiría pedirle perdón a mi abuela a través de usted, como representante de la fe católica que ella amaba? Era una petición que atravesó el corazón de todos los que la escucharon. Será un honor, Pastor Alejandro. Alejandro se arrodilló frente al padre Luis y su voz se elevó lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Abuela Esperanza, a través del padre Luis, te pido perdón por haber atacado tu fe. Perdón por haber llamado idolatría a tu devoción más preciada. Perdón por haber despreciado el rosario que tanto amabas. Hoy he aprendido que tú tenías razón, y yo estaba equivocado. Los otros 4 pastores, sin ponerse de acuerdo, se levantaron de sus sillas y se arrodillaron junto a Alejandro. Era un momento de solidaridad y humildad que trascendía cualquier diferencia denominacional. Dr. Manuel Vázquez habló desde su posición arrodillada. Y nosotros pedimos perdón a todos los abuelos, abuelas, madres y padres católicos a quienes hemos herido atacando las devociones que les daban consuelo y esperanza. Dr. Carlos Ruiz añadió, perdón por haber usado nuestros títulos académicos para despreciar la fe sencilla de personas que entendían mejor que nosotros lo que significaba orar. Doctor. Roberto Silva continuó. Perdón por haber convertido nuestro conocimiento en arrogancia y nuestra especialización en prejuicio. Doctor Miguel Torres finalizó. Y perdón especialmente a los jóvenes católicos que vieron mis videos y comenzaron a dudar de las tradiciones de sus familias. Perdón por haber sembrado confusión donde debería haber sembrado comprensión. El padre Luis, visiblemente conmovido por esta demostración de humildad sin precedentes, extendió sus manos sobre los 5 pastores arrodillados. Hermanos, como sacerdote católico, les aseguro que sus disculpas son recibidas con amor y gratitud. Y estoy seguro de que los millones de católicos que han sido heridos por malentendidos como los que ustedes tenían también los perdonan. Pero la mañana tenía una sorpresa más. Mientras los pastores se levantaban, uno de los técnicos de sonido se acercó nerviosamente al padre Luis. Padre, disculpe la interrupción, pero hay alguien afuera que insiste en hablar con usted. ¿Quién es? Una señora mayor que dice que es la madre del pastor Alejandro. Alejandro palideció. ¿Mi madre está aquí? Dice que vio la transmisión desde su casa y vino inmediatamente. Alejandro miró al padre Luis con pánico evidente. Padre, mi madre es católica devota. Nunca ha aceptado mi conversión al protestantismo. Si está aquí después de lo que acaba de ver, Pastor Alejandro, ¿quiere que la invite a entrar? Alejandro respiró profundo. Sabía que este encuentro era inevitable después de lo que había ocurrido públicamente. Sí, por favor. El técnico salió y regresó momentos después acompañado de una mujer de cabello cano que llevaba un rosario en sus manos. Su semblanza era serena pero determinada. Alejandro, dijo simplemente al ver a su hijo. Mamá. Vi toda la transmisión desde casa. Alejandro no sabía qué decir. Durante décadas había mantenido una relación tensa con su madre precisamente por las diferencias religiosas que ahora se estaban desmoronando. Mamá, Hijo. Ella lo interrumpió gentilmente. Durante 30 años has atacado mi fe. Durante 30 años he rezado el rosario pidiendo que algún día entendieras. Hoy mis oraciones fueron respondidas. Se acercó a él y le extendió el rosario que llevaba en sus manos. Este era el rosario de tu abuela Esperanza. El mismo que rechazaste cuando tenías 18 años. Él lo ha guardado todo este tiempo, esperando el día cuando estuvieras listo para recibirlo. Alejandro miró el rosario con una mezcla de asombro y emoción abrumadora. Era exactamente el mismo rosario de cuentas desgastadas que recordaba de su adolescencia. Mamá, yo no sé si merezco...
Hijo, acabas de demostrar más humildad en 3 horas de lo que muchas personas muestran en toda una vida. Por supuesto que mereces el rosario de tu abuela. Alejandro tomó el rosario con manos temblorosas. Era como recibir una herencia que había rechazado durante décadas y que ahora entendía que era un tesoro. ¿Me enseñarías a rezarlo correctamente, mamá? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de la mujer mayor. Será el honor más grande de mi vida, hijo. Los otros 4 pastores observaban esta reunión familiar con una mezcla de asombro y envidia santa. Varios de ellos también tenían familiares católicos de quienes se habían distanciado por razones teológicas. Dr. Vázquez se acercó tímidamente a la madre de Alejandro. Señora, disculpe la interrupción. Mi nombre es Manuel Vázquez, y yo también atacé el rosario durante años. ¿Cree que su experiencia con su hijo podría darme esperanza para reconciliarme con mi hermana católica? La mujer sonrió con una sabiduría maternal que abarcaba más que su propia familia. Hijo, si mi Alejandro pudo cambiar después de 30 años, cualquier corazón sincero puede cambiar. El rosario que recé por él también incluía oraciones por todos los pastores que atacaban nuestra fe. Ustedes también estaban en mis oraciones. Era una revelación que golpeó a los 4 pastores restantes. Esta mujer había estado rezando específicamente por ellos sin conocerlos, pidiendo que algún día entendieran lo que atacaban. El padre Luis, reconociendo que este era el momento perfecto para cerrar la transmisión, se dirigió una última vez a las cámaras. Hermanos católicos y protestantes de toda América Latina. Lo que hemos presenciado esta mañana es más que un debate teológico o una retractación pública. Es una demostración del poder de la verdad para sanar divisiones, del poder de la humildad para construir puentes y del poder del perdón para restaurar familias. Su voz se volvió más intensa mientras continuaba. 5 pastores especializados vinieron esta mañana a destruir una devoción católica y descubrieron que era profundamente bíblica. Pero más importante aún, descubrieron que es posible estar equivocado con sinceridad, reconocer errores con valor y buscar reconciliación con humildad. Miró directamente a los 5 pastores que ahora rodeaban a la madre de Alejandro, quien les estaba mostrando cómo sostener correctamente un rosario. La lección de esta mañana no es que los protestantes deben convertirse al catolicismo, ni que los católicos tienen razón en todo. La lección es que cristianos sinceros pueden tener malentendidos sinceros, y que esos malentendidos pueden ser sanados cuando la búsqueda de la verdad supera la defensa del orgullo. Alejandro, con el rosario de su abuela en sus manos y su madre a su lado, habló por última vez a la audiencia. Hermanos evangélicos, no les pido que se conviertan al catolicismo. Les pido que hagan lo que hicimos nosotros. Estudien las doctrinas católicas de fuentes católicas originales antes de atacarlas. Busquen entender antes de criticar. Y recuerden que los católicos son nuestros hermanos en Cristo, no nuestros enemigos. Dr. Torres añadió. Y cuando descubran que han estado equivocados en algo, tengan el valor de admitirlo públicamente. La verdad vale más que la reputación. El padre Luis levantó su mano en una bendición final. Que Dios bendiga a todos los que buscan la verdad con corazones sinceros. Que María, la Madre de Jesús, interceda por la unidad de todos los cristianos, y que el rosario que hemos descubierto es una oración profundamente bíblica. Ayude a todos a meditar más profundamente en los misterios de la vida de Cristo. Eran exactamente las 12 del mediodía del 9 de agosto de 2025, cuando las cámaras se apagaron en el auditorio de la Universidad Católica del Táchira. Lo que había comenzado a las 8 de la mañana como un ataque coordinado de 5 especialistas contra el Rosario Católico, había terminado 4 horas después, con esos mismos especialistas aprendiendo a rezar la devoción que habían venido a destruir, pidiendo perdón públicamente por décadas de malentendidos, y siendo testigos de la reconciliación entre un pastor y su madre católica. La transmisión terminó con 26,000 espectadores simultáneos, estableciendo un récord absoluto para contenido religioso en Venezuela. Pero más importante que los números era el hecho de que 5 líderes protestantes habían demostrado que la humildad cristiana auténtica podía triunfar sobre el orgullo denominacional. En el auditorio ahora silencioso, 6 hombres de fe diferentes tradiciones se abrazaron como hermanos, unidos no por la victoria de una posición teológica sobre otra, sino por el descubrimiento común de que la búsqueda honesta de la verdad siempre merece más respeto que la defensa ciega de los prejuicios. La madre de Alejandro, con la sabiduría de alguien que había rezado durante décadas por este momento, fue la última en hablar. Hijos, lo que pasó aquí esta mañana es exactamente lo que pedí en mi rosario durante 30 años. Que la verdad brillara más fuerte que la división, y que el amor de Cristo uniera lo que el malentendido había separado.
Mientras salían juntos del auditorio, el sol del mediodía venezolano brillaba intensamente sobre San Cristóbal, iluminando no solo las calles de la ciudad, sino también los corazones de 6 cristianos que habían descubierto que la unidad era posible cuando la búsqueda de la verdad superaba la defensa del orgullo. La mañana más extraordinaria en la historia del diálogo interdenominacional venezolano había llegado a su fin, pero su impacto resonaría en cada corazón que había sido testigo de la transformación del ataque en adoración, de la división en reconciliación y del orgullo en humildad.